a obedecer a la Agenda 2030. ¿Qué es lo que pasó? Ya sé. La guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Estás entendiendo ya por dónde es que viene el asunto? La Agenda 2030 busca establecer un nuevo orden mundial de izquierda donde la propiedad será reducida, propiedad privada será reducida y la economía global estará mucho más controlada. Esto en teoría afectaría tanto a los Estados Unidos como al dólar. Y esto es algo que también ha hecho la guerra de Rusia contra Ucrania. Sin lugar a duda ha puesto la economía, no solo europea, sino también norteamericana, en una profunda crisis. Hemos visto cuántos bancos han estado cerrando, no solo a causa de la inflación, sino a causa de la crisis mundial global que ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, Rusia se estará sacrificando para destruir a los Estados Unidos y así entonces implementar la Agenda 2030. Y no solo eso, sino para que China tome entonces el lugar de los Estados Unidos en el mundo. Para que se implemente la Agenda 2030 tienen que pasar varias cosas. No solo es abandonar el petróleo y el gas natural, sino también que el orden mundial que existe ahora mismo, pues caduque, sea removido y venga un nuevo orden mundial donde, por supuesto, los Estados Unidos no puede ser la cabeza. Así que los Estados Unidos tienen de alguna forma que ser debilitado y el dólar tiene también que ser debilitado. ¿Qué es lo que ha producido la guerra entre Rusia y Ucrania? Una profunda crisis económica, tanto en Europa como en China. Tanto Europa como los Estados Unidos. ¿Y quién se ha beneficiado de esta crisis? Ustedes lo saben. China. China. Vamos a poner otra noticia aquí en pantalla para que vayan viendo. Ok. Esto es Euronews. Antonio Guterres dijo: la guerra en Ucrania demuestra que hay que acelerar la transición verde. ¿Coincidencia o un plan orquestado por las élites del mundo para llevar a cabo la Agenda 2030? Yo no estoy afirmando nada, yo solamente estoy lanzando preguntas para que seas tú, que sé que tienes conciencia de todo lo que está pasando, y tú sepas cómo se está todo acelerando. La implementación de las inteligencias artificiales, ¿es casualidad que haya sido en este tiempo? No. Tienes que saber que las inteligencias artificiales van a promover muchísimo la utilización de energías verdes y la no utilización de los combustibles fósiles. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no va a tener que depender tanto de todo lo que es una macroeconomía respecto a la información, porque las inteligencias artificiales van a hacer lo que hacen millones de personas, las van a hacer ellas. Por lo tanto, el ahorro en combustibles fósiles va a ser enorme. Así que la implementación vertiginosa de las inteligencias artificiales y la guerra entre Rusia y Ucrania, sin lugar a dudas, le ha abierto las puertas por entero, de par en par, a la Agenda 2030. Así que podemos decir sin lugar a dudas de que sí, en el año 2030 esta agenda va a estar completamente implementada y vamos a estar viviendo sobre un nuevo orden que ni siquiera nosotros conocemos. Es interesante todo esto, ¿verdad? Porque esto encaja en el panorama bíblico de los últimos tiempos y es lo que he estado hablando video tras video.
y la proximidad del reino del anticristo y del falso profeta. La Biblia nos advierte sobre un gobierno mundial único que será liderado por estas figuras nefastas. Y algunos creen que la Agenda 2030 podía ser parte del plan para establecer este gobierno. ¿Por qué razón? Porque he sabido que la Agenda 2030 tiene un matiz completo de izquierda. ¿Cuál es el lema de la Agenda 2030? ¿Ok? Es decir, que no tengas nada y serás feliz. Quieren eliminar o socavar o menguar o debilitar en gran grado lo que es la propiedad privada y que sea una especie de propiedad común, un mundo sin fronteras. Inclusive están hablando de un plan llamado los ciudadanos del mundo, donde las fronteras dejen de tener el significado que hoy tienen y comencemos a vivir en un mundo completamente pues liderado por este universalismo, por este único gobierno mundial que va a dictar todo lo que nosotros pensemos y todo lo que nosotros hagamos. Sin lugar a dudas, vamos a tener beneficios, sí, pero esos beneficios nos van a someter a una esclavitud que todavía no entendemos. Y recuerden que un escenario muy distinguible del reino del anticristo es que el control sea absoluto, a tal punto que no se puede comprar ni vender sin el permiso del anticristo. Es decir, en este caso, sin la marca de la bestia, que podrían ser muchas cosas que ahora no vamos a entrar en ellas, pero sí tenemos que tener claro que va a haber un absoluto control. Si nosotros ya no somos ciudadanos de países, si no somos ciudadanos del mundo, eso nos lleva a la conclusión de que tenemos que ser gobernados no por gobiernos dentro de las naciones, sino por un gobierno mundial. Aunque por supuesto las naciones tendrán sus respectivos gobiernos locales, como sucede ahora con estados como países como los Estados Unidos, que hay un gobierno central y cada estado tiene gobierno. Bueno, así es como será, o así es como se planea hacerse, implementando la Agenda 2030. Es claro que la Agenda 2030 no dice esto claramente, pero ¿a dónde nos lleva? Si ya no somos ciudadanos de México, los Estados Unidos, Cuba, Perú, Puerto Rico, sino que somos ciudadanos del mundo, esto nos lleva a pensar que estamos viviendo en un gobierno, en un mundo completamente global, que no hay distinción entre uno y el otro. Por lo tanto, todos tenemos que ser gobernados por un solo gobierno, un solo y único gobierno. Hay muchos que afirman también que el conflicto de Ucrania es tan solo una distracción de eventos más importantes que están ocurriendo en el mundo. Podía ser la guerra una especie de cortina de humo para mantener nuestra atención lejos de la implementación de otros parámetros de esta misma agenda. ¿Será que hay poderes ocultos que están aprovechando este conflicto para avanzar en sus planes sin ser detectados? Es algo intrigante que debemos de considerar, y yo los invito profundamente a analizar todo esto porque existen posibilidades de que así sea. ¿Qué más tendríamos que esperar ver en los próximos tiempos, viendo todo lo que está ocurriendo en este momento? Viendo que Europa ha abandonado a los combustibles fósiles, viendo que Europa ha abrazado ahora con más fuerza que en el 2015, que fue cuando Naciones Unidas pues aprueba esta Agenda 2030. Ahora Europa se ha lanzado por completo al abrigo de esta agenda porque es la única posibilidad que tiene de subsistir. Entonces ya no es algo que es movido por la buena voluntad de cuidar el medio ambiente, sino que ahora es algo de la subsistencia misma del viejo continente europeo. ¿Qué podemos esperar de todas estas cosas? Bien, se pueden desatar guerras. ¿Por qué? Porque va a haber una nueva lucha para ver quién va a ser este gobierno mundial o qué naciones van a ser más beneficiadas por este nuevo gobierno mundial y por la Agenda 2030. Tú no puedes pensar
que todos los países van a ser igualmente beneficiados. Va a haber una lucha de poderes y esa lucha de poderes puede generar en muchísimas guerras, en conflictos. Y recuerden que la escritura habla de guerras y rumores de guerra. Pero aquí cuando habla de guerras y rumores de guerra, siempre digo, no se puede ver a Mateo 24 como una repetición de todas las guerras que han ocurrido a lo largo de la historia, sino esa señal no tuviera ni el más mínimo sentido porque no se pudiera detectar, porque en cada siglo ha habido guerras. Esto tiene que ser algo pues completamente fuera de lo normal. Los judíos conocían de guerras. El propio Israel estuvo muchas veces bajo guerras contra los sirios, contra los babilónicos, ellos mismos contra los cananeos al principio. Así que hablarle Jesús de guerras y rumores de guerra a los hebreos como las guerras que suceden todo el tiempo, esto no tendría sentido. Aquí se está hablando de una secuencia de guerra que sería una tras otra, una tras otra y una tras otra. ¿Por qué razón? Porque es la lucha por el poder. Y eso te está viendo en este tiempo en el cual estamos viviendo nosotros. Aunque algunos no se han dado cuenta de que ya la guerra comenzó, yo te voy a decir que hay algo mucho más fuerte que lo que está sucediendo en Ucrania y es lo que está sucediendo en tu país, en Latinoamérica. Esto es un periódico chino muy importante que tiene una edición en español, curiosamente. Es decir, los chinos están queriendo ahora transmitir su mensaje al mundo hispano, algo que hasta ahora no había sucedido. China y Rusia prometen ampliar cooperación y salvaguardar intereses de países en desarrollo. A otro con ese cuento. China lo que quiere, y lo está logrando a través de la crisis del dólar, a través de la crisis económica que está teniendo los Estados Unidos, a través de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que quiere es comenzar a gobernar todos los valiosísimos recursos naturales de nuestros países, gobernar sus puertos y gobernar todas sus economías. La pregunta es, ¿por qué quiere hacer esto? No cabe dudas que China quiere hacerse con el dominio del mundo. La pregunta es, ¿los Estados Unidos lo va a permitir? Con toda seguridad, no. Al menos no de buena gana. Que China lo logre, ya eso está por verse. Así que vamos a ver el mundo en los próximos meses o próximos años sometidos a guerras políticas y económicas muy, muy fuertes y lastimosamente muchos países latinoamericanos que no entienden estas cosas o sí lo entienden y sus gobiernos no les importa el futuro de estos países. Muchos de estos países latinoamericanos se van a ver envueltos en conflictos que no van a traer ningún bien para ellos. Estamos viviendo tiempos más complicados de lo que las personas piensan. ¿Ok? 6 vías en las cuales la invasión de Rusia y Ucrania, es decir, de Rusia contra Ucrania, ha cambiado el mundo de la energía. Ahora, ¿quién está diciendo esto? ¿Qué es lo que dice esta página aquí? Sí, esta es la página de la Agenda 2030, es decir, esta es la página del Foro Económico Mundial. Así que estamos hablando de la página oficial de ellos. Ellos mismos están reconociendo que la guerra de Rusia contra Ucrania ha abierto una puerta para desechar los combustibles fósiles y acogerse a los combustibles, vamos a decir, verdes, vamos a llamarle de esta forma, o los combustibles que son menos dañinos para el medio ambiente, que de una forma o de otra es el plan que la Agenda 2030 tiene. Entonces Rusia se sacrifica para que la Agenda 2030 pueda llevarse a cabo. De otra forma, sería imposible. ¿Entiende algo? No puede ser posible que la Agenda 2030 sea implementada si Europa no abandona los combustibles fósiles.
¿Qué fue lo que ha impulsado o qué es lo que está impulsando a Europa a abandonar los combustibles fósiles? Tú lo sabes y yo lo sé. Es la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, Rusia se ha sacrificado para que la Agenda 2030 sea puesta en manifiesto. La pregunta es, ¿sabía Rusia de estos planes o cayó en la trampa de China? O tal vez China no se ha dado cuenta que hay un tercer sujeto, llámese sujeto, varios sujetos, organizaciones, líderes, élite del mundo, que en realidad quieren que China suba al poder y que los Estados Unidos caiga. Yo sí creo que la Agenda 2030 no solo tiene por plan todo lo que dice, sino que también tiene por plan, de alguna forma, una nueva redistribución del mundo, de los poderes del mundo y cómo el ser humano ve las cosas. Y es mi opinión, lo dejo a la opinión de ustedes, que para que esto ocurra, los Estados Unidos tiene que dejar de ser la cabeza del mundo. ¿Por qué razón? Los países latinos, o algunos que no saben mucho acerca de política y de economía, pueden decir que es lo mismo ser dominado por los Estados Unidos que ser dominados por China. Al fin y al cabo, de una forma o de otra, alguien se está robando sus recursos. No, y de ninguna manera. Porque los tratos con los americanos son los tratos con los capitalistas. Y el capitalista, el gobierno, no tiene un absoluto control sobre los recursos. Así que, por ejemplo, México hace negocios directamente con compañías o con transnacionales norteamericanas. Si México, Brasil, Argentina hace un negocio con, por ejemplo, una compañía importante de los Estados Unidos, Coca-Cola, Ford, cualquiera, tú las puedes nombrar. Si mañana México, Brasil, Argentina entiende que ese negocio ya no le es factible, pues simplemente puede hacer lo que siempre han hecho: expropiar a los dueños de las instalaciones y de las industrias y simplemente nacionalizarlas y punto, y se acabó. Y el conflicto sería con una compañía por poderosa que sea. Ahora, con China el juego cambia por entero, porque China no es un país capitalista. China es un país comunista, aunque tiene un comunismo atípico, sigue siendo un país comunista. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, se hace negocios con una compañía china, no se está haciendo negocios con una compañía solamente, se está haciendo negocios con un gobierno, y un gobierno que es muy poderoso. Así que si mañana los países latinos se dan cuenta de que les salen mal los negocios con China, están atados de pies y manos y no van a poder hacer absolutamente nada. Porque si tratan de romper de alguna forma los negocios que tienen y dañar a esas compañías chinas que están ahí, pues la mala noticia es que no solo van a tener problemas legales con esas compañías en las cortes internacionales, sino que también van a tener problemas directamente con un gobierno que es el que controla todas esas compañías. Y es un gobierno que pues tiene muy malas pulgas, y eso puede venir en profundas guerras económicas y pueden ser también de otros órdenes. Así que, ¿sabe los países hispanos dónde se están metiendo? No. Ahora, en cualquier caso es importante mantener una mente abierta y estar dispuestos a considerar todas las posibilidades. Como siempre, que este canal es un espacio para el análisis y la reflexión. Y lo que mencionamos aquí está abierto a la interpretación y opinión personal. Así que no olviden compartir, por favor, en los comentarios sus pensamientos y sus opiniones. Juntos podemos aprender, reflexionar y crecer en nuestra comprensión de los eventos que están tomando forma en todo el mundo. Ahora, también me gustaría mencionar la importancia de mantener nuestra fe y esperanza en los tiempos difíciles, porque yo creo que son tiempos para que los cristianos estemos buscando a Dios de una forma mucho más profunda. Es importante esto. Hay que analizar todas las acciones de Rusia y Ucrania en el conflicto. ¿Qué motivaciones podrían tener ambos países para involucrarse en este enfrentamiento? ¿Será Ucrania una víctima
o también de alguna forma Ucrania se está sacrificando para que la Agenda 2030 tome lugar, porque Ucrania, ¿cómo decirles? Es posible que está siendo usada, es posible que haya caído en una trampa, pero es posible muchas otras cosas. Podía haber intereses ocultos detrás de sus decisiones. Al examinar estos aspectos podemos obtener una comprensión más clara de cómo estos eventos podrían estar relacionados con la Agenda 2030 y también con las profecías bíblicas. Echemos un vistazo a algunas opiniones sobre esta élite mundial, esta élite global y la Agenda 2030. ¿Quiénes son estos supuestos que están detrás de todas estas cosas? ¿Son las personas que vemos del Foro Económico Mundial o es algo aún más allá que ellos? ¿Cuál es su agenda final? ¿Y cómo podrían estar utilizando esta situación para avanzar en sus objetivos? Ya vimos que las noticias dicen claramente que la guerra entre Rusia y Ucrania ha hecho avanzar de una manera muy clara los objetivos de la Agenda 2030. ¿Casualidad? ¿Acaso podemos pensar que la suerte le está riendo a ellos? ¿O que Dios les está ayudando? ¿O ellos tienen un claro propósito de acelerar el ritmo de la Agenda 2030? Si leemos las opiniones de las propias Naciones Unidas, porque este es el sitio oficial de ellos, vemos que ellos quieren acelerar la Agenda 2030. ¿Cómo lo hacen? Si el principal objetivo de la Agenda 2030 supuestamente es la protección del medio ambiente, es necesario e imprescindible que los combustibles fósiles sean por completo desechados. Y para esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Que Europa deje de consumir combustibles fósiles. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania? Que Europa está buscando otras vías para producir energía que no sean los combustibles fósiles. Tan solo te lanzo estas preguntas. ¿Casualidad? ¿O esto es un plan muy bien orquestado y muy bien pensado? Yo no creo muchas en las casualidades, ¿eh? Yo creo que todo siempre tiene un matiz político y que detrás de cada cosa que vemos hay una mano que está moviendo los hilos. Porque no se llega a un conflicto tan grande si no hay intereses muy fuertes. ¿Por qué las naciones europeas hicieron lo que nunca habían hecho? Desafiar de una forma tan fuerte a Vladimir Putin, sabiendo que Putin es un hombre de malas pulgas, sabiendo que Putin es un hombre que no se las piensa. Sentimientos nacionalistas hacia Europa, sentimientos de protección hacia Ucrania, ¿o hay algo detrás de todo esto? Europa sabía la crisis que se iba a enfrentar. Rusia amenazó a Europa una y otra vez de cortarle o de menguarle el acceso a los combustibles fósiles, de lo cual Europa es completamente dependiente. Los ciudadanos europeos aún se están preguntando por qué razón las naciones europeas se involucraron en este conflicto de una manera pues tan decidida, algo que no habían hecho desde hace mucho. Inclusive países que se habían mantenido hasta ahora siempre, digamos, como ni de un lado ni del otro, como que yo quiero la paz con todos, por ejemplo, Suiza y otros, pues de una forma u otra han apoyado a Ucrania en este
conflicto? ¿Qué se estaba buscando? Se estaba buscando que Rusia cortara la producción y la distribución hacia Europa de combustibles fósiles para que entonces las personas aceptaran la transición a las energías verdes, o simplemente Europa se vio obligada por la situación a realizar la transición hacia las energías verdes. Yo no te puedo responder esas preguntas. Sería peligroso para mí hacerlo, pero yo te las pongo solamente sobre la mesa para que sea tu opinión y no la mía la que diserte respecto al caso. Te llevo nuevamente al centro del asunto. Para que se pueda llevar a cabo la Agenda 2030, ¿qué es lo que tiene que pasar? Los combustibles fósiles tienen que ser desechados y las naciones industrializadas, de manera especial Europa, tienen que hacer una transición ¿a qué? A los combustibles verdes. ¿Acaso no es eso lo que está pasando? ¿No estamos viendo exactamente eso? ¿O es otra cosa? Para mí está muy claro. Para mí está demasiado claro lo que está ocurriendo. No sé para ti. Para mí sí lo está. Por favor, déjame en los comentarios. Ahora, las profecías bíblicas mencionadas anteriormente no solo hablan de un gobierno mundial que con toda seguridad va a devenir de la Agenda 2030 y de lo que es el plan de los ciudadanos del mundo, que es como le llaman a la casi eliminación de las fronteras. La Biblia también habla de gran tribulación, un periodo de sufrimiento y desastre sin precedentes. ¿Podrían los conflictos y cambios en la economía global que estamos presenciando ser señales de la próxima llegada de la gran tribulación o que este tiempo está cerca? Examinamos algunas profecías adicionales y veremos si están conectadas con lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Recuerden que China es otro actor importante en el panorama global y su papel en estos eventos no debe de pasarse por alto. ¿Cómo podría China estar relacionada a las teorías que existen? ¿Está colaborando con Rusia o están actuando por su cuenta? ¿Y cómo podrían estar aprovechando la situación actual para fortalecer su posición en el mundo? Al analizar el papel de China en todo esto, podemos observar una visión más completa del panorama. Hablemos sobre el papel también de la fe en estos tiempos de incertidumbre. Si la iglesia hoy en día no se une, y sé que estamos pasando muchas veces por pruebas, yo estoy pasando en estos días por pruebas, y sé que las pruebas van a sobrevenir en tanto que el tiempo camine y sea más cercano a lo que la Biblia profetiza. ¿Es la voluntad de Dios la Agenda 2030? ¿Cómo podría la Agenda 2030 afectar negativamente a los cristianos? En la descripción de este video y en el comentario fijado voy a dejar el enlace a mi libro sobre la Agenda 2030 que te puedes descargar en PDF. Hay una nueva versión en este enlace. Te lo recomiendo. Uno de los aspectos preocupantes de la Agenda 2030 es su énfasis en el control gubernamental y la disminución de la libertad individual. De hecho, se quiere disminuir lo que es la propiedad privada, que esta no exista, que ya no tengamos un auto o una propiedad o una casa, sino que sean más bien servicios que nosotros paguemos o que el propio Estado pague para nosotros. Esto se lo he explicado con pruebas en otros videos. Por favor, vean mis videos sobre los planes de la Agenda 2030, pero mejor que eso, léanse enteramente mi libro. ¿Qué podría generar esto? Un entorno en el que los cristianos se vean oprimidos y limitados en su capacidad para practicar y compartir su fe libremente. Si la propiedad privada deja de existir o pierde el poder, y esto el Papa Católico está completamente de acuerdo. Ustedes saben que el Papa Francisco siempre está apoyando pues
En todo lo que tiene que ver con el anticristo y todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, el Papa Francisco siempre da un paso adelante. Sabemos que es un falso profeta. Si no existe o se disminuye el poder de la propiedad privada, ¿podremos entonces las iglesias congregarnos según creamos necesario en los templos? O como ya la propiedad privada, como dijo el Papa Francisco, no es tan importante, deja de tener importancia y por ende entonces todo pasa de una forma u otra a las manos de este gobierno mundial y por lo tanto entonces nuestras libertades son completamente menguadas. No lo sabemos, solamente yo lanzo las preguntas. Ahora, la Agenda 2030 también promueve la igualdad e inclusión. No estoy hablando de inclusión de individuos o de ideologías, inclusión religiosa, estoy hablando específicamente. Es decir, el ecumenismo. Y esto lo vemos que también la Iglesia Católica lo está patrocinando en esta, pues a mi entender, nefasta casa abrámica que reúne tanto a católicos como a musulmanes como judíos. Sabemos que para que el anticristo tome el poder del mundo, tiene que haber una sola religión. Para que todo el mundo escuche al falso profeta, todo el mundo primero tiene que aceptar la religión del falso profeta. En este caso, si la Iglesia Católica, como yo sí creo, es el falso profeta, yo no creo que un papa vaya a ser el